Busque Eclesiastés 12, versículo 9. Permanezca de pie en lectura a la palabra. Señor me dio este mensaje y la importancia que tiene específicamente para el tiempo que estamos viviendo. Qué bueno verte, qué bueno, qué bendición. Porque estamos viviendo tiempos de grandes cambios. Y el libro de Eclesiastés, amado, es un libro de mucha sabiduría. Yo aprendí mucho con este libro cuando me convertí. Porque yo procuraba saber, después que el Espíritu Santo comenzó a inquietarme, quién yo era, para qué yo nací, por qué vivo, qué pasa después que uno muere. Y estamos viviendo un tiempo donde tenemos que reafirmar esas cosas y vivir según ese plan específico de Dios. Dios es un Dios de logística, de estrategias. Tú lo ves en su creación, tantos detalles. ¿Cuántos han visto una orquídea, una flor, un panal de abejas, el cosmos, el universo, el nacimiento de un niño? ¿Cuántas cosas revelan cuán detallista y planificador es Dios? Y es un tiempo de nosotros vivir según ese plan específico, para vivir una vida abundante aquí y trascender a la vida eterna, y que cuando vayamos de aquí, amado, vayamos totalmente satisfechos que hemos cumplido nuestro propósito. Porque a cuántos funerales yo no he ido, donde que mucho tiempo desperdiciamos, que mucho tiempo en cosas banales, triviales, vanidades. Como el mismo predicador lo decía, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y la exhortación que él hace a partir del versículo 9 es propia, entiendo yo, para el momento que estamos viviendo. Porque el que no se ha dado cuenta, estamos viviendo un tiempo de grandes cambios, y vamos a hablar un poquito de eso, amado. Y cambios que no son buenos en términos de la visión de Dios, de su plan, de su visión, de sus prioridades. Todo eso está cambiando en este tiempo, pero bien rápido. Y nosotros tenemos que afirmarnos: no, yo voy a seguir viviendo según el plan original de Dios. Y mira lo que dice Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos eclesiastés. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Pero las palabras de los sabios a veces son como aguijones que penetran hasta lo profundo y pueden causar incomodidad en ciertos momentos, pero tiene un propósito de despertar una conciencia espiritual en cada hombre que lo escucha. Y son como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, aparte de esto, sea amonestado, sea inquietado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio a veces es fatiga de la carne, y ciertamente lo es. Pero el fin de todo el discurso, el fin de toda la vida oído es este: teme a Dios. Te lo digo de nuevo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, y Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta
sea buena o sea mala. Puede estar sentado. Eclesiastés, como te dije, fue un libro extraordinario para mí. Porque cuando yo comencé mi despertar espiritual, una de las cosas que yo procuraba saber, ¿quién soy yo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Quién tú eres? ¿Por qué tú eres? ¿Por qué estamos aquí? Hay que ser profundos en el análisis para uno recibir contestaciones, porque cuando tú procuras profundidad en tu pensamiento, Dios comienza a manifestarse en tu vida. Y de momento se te abre, como dice la palabra, los ojos del entendimiento. Y empieza una comprensión de cosas que antes tú no entendías. Y te habla desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y Eclesiastés es cuando una persona convoca para enseñar. Y es una impartición de sabiduría. Que la sabiduría es un don de Dios que es práctico y moral y que se obtiene teniendo una reverencia especial a Dios. Cuando tú tienes una reverencia especial a Dios, eso empieza a fluir. Porque Dios te empieza a impartir su sabiduría, su conocimiento. Y empiezas a entender lo que antes pasaba desapercibido, no le dabas importancia. Y comienza una introspección profunda. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en esta hora. A través del libro de Eclesiastés, yo aprendí sabiduría. Porque el predicador Salomón hablaba de la sabiduría del placer, de las riquezas, del trabajo, y contrastaba toda esa cosa de la vida y de la tierra con una visión de eternidad. Y finaliza haciendo la exhortación a vivir una vida centrada en Dios, que es el fin y el propósito de nuestra existencia, conforme a ese plan. Y como te dije, cuando yo comencé mi búsqueda, lo primero que yo empecé a buscar, ¿quién soy yo? ¿Para qué yo nací? ¿Qué sucede cuando uno muere? ¿Cómo es ese proceso? ¿A qué debo yo dirigir mis pasos de aquí en adelante? Y a través del libro de Eclesiastés y toda la Biblia, yo empecé a recibir ese insumo de conocimiento y sabiduría, y mi vida comenzó a dar un giro de 180 grados de donde yo estaba antes. Y ha sido una bendición hasta el día del presente. Y nosotros tenemos que entender que el Señor en este tiempo quiere que vivamos según el plan de Dios, porque nosotros somos una generación postrera. Casi todos los que estudian la escatología, los tiempos postreros, dicen que nosotros somos una generación postrera. Que estamos justo en el umbral de que muchas cosas proféticas comiencen a manifestarse. Y debemos reflexionar sobre el aspecto espiritual de la vida por los grandes cambios acelerados que hemos visto como generación, y que cada día afirmemos que nosotros queremos vivir según el plan profético de Dios para no quedarnos fuera de ese plan. Porque puede haber un plan, pero si yo no formo parte de ese plan, quedo expuesto, quedo excluido. Y lo que Dios quiere es que yo abrace ese plan y viva según ese plan. Y nosotros, nuestra generación, amado, está viendo unos cambios bien acelerados y jamás vistos por nosotros, que están trastocando la visión espiritual de la vida, y todos son señales proféticas. Y te lo dice una persona que ya llevo 72 años viviendo y que he investigado y que soy testigo de esos cambios acelerados. Fíjense, nosotros somos la generación que hemos visto una apostasía como nunca se había visto. Esta generación. La multiplicación de la maldad. Recuerdo el otro día que
le hablaba sobre un niño de 14 años que tenía una relación con una mujer virtual. Y para estar más cerca de ella, el niño cometió suicidio, porque quería tener una relación más personal e íntima con esa llamada persona virtual. Yo sé, qué locura. Y tú te imaginas el padre encarando una situación como esa, que tú tengas que enfrentar que tu hijo de 14 años comete suicidio para estar más pegado a su novia virtual. Y nosotros somos la generación que hemos visto la devaluación de los valores espirituales, la destrucción del concepto de familia, como cuando se aprobó a nivel nacional por el Tribunal Supremo el que 2 hombres o 2 mujeres se pudiesen casar. No se nos puede olvidar, amado, las cosas que han sucedido, porque nosotros tenemos a veces corta memoria y se nos olvidan los sucesos que hemos vivido. En la administración pasada en Estados Unidos se le trató de enseñar que un niño podía ser una niña y que una niña podía ser un niño. En la pandemia, hermano, nos obligaron a vacunarnos y nos sancionaron y nos violaron nuestros derechos civiles y amenazaron a la gente con botarlos y sacarlos y controlaron nuestra movilidad. Y la gran mayoría de la gente siguió el curso de lo que estaba sucediendo sin ponerse a pensar por qué todo esto está sucediendo. Se promovía que un niño se pudiese mutilar su cuerpo para parecerse al sexo que le gustaba. Hoy se promociona que la marihuana es medicinal. Yo no he visto todavía que el FDA haya dicho que la marihuana es medicinal. Nuestra sociedad acepta que cantar lenguaje obsceno, vulgar y chabacano es cultural, que eso es cultura. Eso dijeron aquí, en 30 conciertos. A mí eso no se me olvida, amado, porque me doy cuenta de la degradación moral y espiritual y el grado de enajenación que estamos viviendo como pueblo. Y yo tengo que estudiar eso para saber cómo vamos nosotros a atender a una generación que entiende que lo vulgar y lo chabacano es cultural. ¿Cómo nosotros vamos a manejar eso? ¿Cómo los vamos a alcanzar? ¿Qué clase de mensaje le tenemos que lanzar a esas vidas para atraerlos a Cristo? Nosotros somos víctimas de un engaño mediático descomunal. A nosotros se nos mienten continuamente a través de los medios. Falsas doctrinas, la manifestación del espíritu anticristo. Como hemos dicho en los miércoles pasados que tuvimos culto, el avance del islamismo en países occidentales y cristianos. Pero de una forma extraordinaria, no 1 ni 2. Hablamos de que en Estados Unidos hay 2.749 aproximadas mezquitas en Estados Unidos. Que es un espíritu anticristo, porque ellos reconocen a Cristo, pero no su deidad y no su muerte. Así que es un espíritu anticristo. Se ve también la avanzada de querer consolidar y centralizar el poder político, económico y social a nivel mundial, centralizado para controlar a toda una población. Hemos visto el descubrimiento de la inteligencia artificial. Ahora cada rato yo le tengo que preguntar a Bobby, ¿podemos poner esto? No se puede poner, porque no se sabe la realidad de lo no realidad. Y en unos aspectos es positivo y puede ser bueno para usar para ciertas cosas de avances de ciencia, pero también puede ser algo que nos manipule la conciencia y alterar la realidad de lo que estamos viviendo. Y el avance de la ciencia, amado, es descomunal lo que nosotros hemos vivido. Busque las cosas que están haciendo en China, en Arabia Saudita, el desarrollo de proyectos que están, las infraestructuras en el mar, en el océano, y cómo construyen edificaciones, puentes, y de una cosa espectacular, trenes de alta velocidad. Es que son tantos los cambios que estamos viviendo y todos son proféticos, porque la palabra de Dios habla también que la ciencia aumentaría, que el conocimiento espiritual aumentaría. Y por eso, y muchas más otras razones, nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir anclado
según el plan profético de Dios, con una visión, viendo lo físico, de que a la larga todo termina eterna y espiritualmente. Y que no nos movamos de ahí, porque lo que quiere el espíritu del anticristo es movernos de esa conceptualización de la vida para llevarnos a puramente analizar lo secular y materialmente. Y cuando Dios creó al hombre, amado, ya tenía un plan previsto para nosotros. Ahora, ¿qué es un plan? Para que entendamos el contexto de vivir según el plan de Dios. Un plan. Y vea esto desde que Dios lo quiso conceptualizar, lo que somos nosotros, lo que íbamos a hacer, lo que Él quería para nosotros. Es un modelo sistemático para llevar a cabo una meta o una acción deliberada que se elabora de forma anticipada para dirigir y encauzar la forma como se debe realizar lo que se quiere alcanzar. De antemano ya Dios tiene un plan para nosotros, para que nosotros nos montemos en ese plan y comencemos a manifestar nuestra vida alineado con ese plan. Y ese plan no falla en términos de la bendición que tú obtienes y logras cuando tú entras en ese plan. Hay luchas porque, claro, vivimos en un tiempo postrero, vivimos bajo un sistema caído de valores, bajo un espíritu anticristo. Pero a pesar de todo eso, amado, si yo entro en ese plan, la bendición yo la voy a conquistar. Las promesas yo las voy a conquistar. El que alcanza cosas, amado, sabe que si uno no planifica, no las logra. Hasta cosas pequeñas que tú quieras hacer en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Hasta lo más insignificante del día a día. Si tú no planificas y ordenas tu vida y lo enmarcas y lo enumeras, tú no logras nada. Mi esposa es una que todo el tiempo está. Eso hay que planificarlo y hay que estructurarlo. Eso no es así a lo sucusumucu. Eso hay que estructurarlo. Y lo que no se calendariza no se logra. Y lo que no se planifica no se alcanza. Y es verdad. Y por eso es importante vivir según ese plan profético de Dios. Porque te va a ayudar, primero que nada, entender lo que estamos viviendo. Y no desviarte en la medida que el mundo va cambiando. Porque el mundo está cambiando aceleradamente y lleno de mucha confusión para muchos. Y vivir según el plan de Dios te capacita para enfrentar los acontecimientos de la mejor manera posible. Porque Dios te provee sabiduría. Esa capacidad de análisis, de ver las cosas en su justa perspectiva, desde la visión de Dios y tomar decisiones prácticas que van a bendecir la vida tuya y la vida de todo aquel que está alrededor de ti. Y para que en medio de la adversidad tú te agarres de las promesas de Dios en fe, creyendo, teniendo la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, para que en momentos de dificultad tú no te debilites ni caigas. Amén, amado. Yo te digo, amado, después de 48 años de casado, 47 de convertido, 24 de pastor, 2 hijos y ahora abuelo. El consejo más útil, más grandioso que yo le puedo dar a alguien es exhortarlos a todos a que vivan según el plan original de Dios. Ese plan no falla. Ese plan no falla. Y si vives según ese plan, no habrá un sentido de mayor satisfacción cuando tú finalices tu vida al ver la gracia y las promesas y la bendición de Dios cumplidas sobre ti y sobre tu descendencia. Y por eso les exhorto, ahora que estamos finalizando un año, entra en esa visión. Voy a vivir categóricamente, bien definidamente, en el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Me voy a establecer ahí, no importando lo que yo viva. Y si vives según ese plan, amado, te lo digo, cuando lleguen las postrimerías de tus días y el término cuando ya finalice tus días, vas a sentir una satisfacción extraordinaria. Yo te digo, yo no tengo palabras
para poder expresar mi gratitud a Dios por la vida que yo he podido vivir desde el día que lo conocí. No tengo palabras para expresar lo que yo he vivido, mi familia, porque es una experiencia espiritual que yo deseo compartir con todo aquel que yo conozco, para que esto también que yo he vivido, otros lo vivan. Y vivir según el plan de Dios es lo que Pablo llamó el supremo llamamiento. Y te pido que vayas por favor a Filipenses 3, versículo 12. Pablo expresó este sentimiento y esta meta de vida de una forma extraordinaria. Pablo fue un hombre extraordinario, igual que muchos otros profetas, siervos de Dios. Pero se dieron de verdad a vivir en el plan de Dios. Tenían una certeza, una convicción. Vivían para eso, con una determinación que nada los detenía, nada. Ese hombre, cuántas situaciones adversas vivió, persecuciones, encarcelamiento, ser apedreado. ¿Cuántos aquí han sido apedreados? Lo apedreaban y salían de ahí, volvía para otro lado, entraba de nuevo a la ciudad. Yo decía, pero Dios mío, y es que eso es lo que hace una convicción cuando tú vives según el modelo y el plan de Dios. Porque te das cuenta, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios va conmigo, ¿quién? Pero es una convicción interna poderosa que nadie te la puede robar, ni siquiera las pedradas, ni la persecución, ni el encarcelamiento. Porque es una convicción, una certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. De que creo en Dios porque he tenido un encuentro con ese Dios sobrenatural. Y mira lo que dice Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya. Yo no estoy ahí todavía. Yo todavía estoy en un proceso, como estamos todos. Ni que yo sea perfecto. Pero yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Yo quiero alcanzar eso que yo sé que puedo alcanzar en Cristo. Porque Cristo me cogió a mí, me tomó a mí para entonces yo agarrar y asirme y alcanzar esa meta. Y dice, y prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio del supremo llamamiento. Yo digo que el hombre y la mujer que experimenta un encuentro verdadero con Dios a través de Jesús comienza a recibir la revelación del premio del supremo llamamiento de Dios y comienza a proseguir esa meta en la vida por encima de todas las demás funciones que pueda tener. Porque comienza a entender que el premio del supremo llamamiento es la meta más alta de la vida. Cuando tú hablas de supremo, es algo que no supera eso. Y cuando tú entiendes que eso nada lo supera, tú lo quieres alcanzar por encima de cualquier otro objetivo en la vida. Y es algo que sucede cuando el hombre tiene un encuentro personal con Dios. Y Pablo fue un hombre como tú y como yo, pero dada su entrega a Dios por el encuentro sobrenatural que tuvo unas experiencias de gloria sobrenaturales a pesar de los momentos desagradables que vivió. Porque superaba por mucho lo que estaba viviendo espiritualmente y no le daba la importancia a las adversidades y las aflicciones que estaba sufriendo momentáneamente. Porque como te dije, perseguido, encarcelado, apedreado, el naufragio que sufrió, que lo mordió una víbora bajándose del barco y no se muere. Y todos los que estaban alrededor de él esperando, ya mismo se muere y no se murió. Pero igual que todos los verdaderos hijos de Dios, todos pasamos por procesos, etapas
y niveles de comprensión y revelación de la vida, de la palabra y la verdad que el Espíritu Santo nos va enseñando en la medida que más nos entregamos. Esto del Señor es, tú recibes mientras más te entrega o menos te entrega. Esa es la realidad. Hay gente que se entrega más y hay gente que no se entrega. El que se entrega más va a vivir unas experiencias más poderosas, más sobrenaturales, más que lo van a afianzar, y el que no se entrega no va a ser igual. Entre nosotros hay diferentes niveles. Hay unos que crecen a un nivel y otros que crecen a otro. Va a depender de mi entrega, de mi sometimiento, de mi obediencia. Y cuando tú conoces a Dios de forma personal, como le sucedió a Pablo y a tantos siervos, se desata una determinación sobrenatural para que nada que se interponga en tu camino te detenga de obtener eso que es el supremo llamamiento. Y es uno alinearse con ese plan de Dios de vida que lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos vidas abundantes y luego la vida eterna. Y esa determinación sobrenatural mediante esa experiencia personal con el Espíritu Santo es lo que te motiva a poder nunca abandonar tu carrera de fe y de vivir según ese plan. Todo comienza con un encuentro personal con Dios. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 3. Dos personas vamos a hablar, Pablo y Moisés. Éxodo, capítulo 3. ¿Qué le pasó a nuestro amado hermano, siervo de Dios, Moisés, en el desierto? Tuvo un encuentro. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso te marca para siempre. Por eso nosotros hablamos aquí que esto no es una religión. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántos religiosos hay? Pero el que tiene un encuentro con Dios empieza a tener una revelación especial. Cuando Dios toca a una persona, tú cambias para siempre. Y cambia de una cosa a otra radicalmente. Es un giro de 180 grados. Es una transformación espiritual mi cuerpo. Porque es un encuentro con Dios. No es un encuentro con una religión. Es un encuentro con el Dios que nos creó. El Dios que hizo ese plan para nosotros. Y comienzas tú, cuando recibes ese toque de Dios, a ser transformado, entrar en la visión de Dios, la revelación de Dios, para conquistar lo que es la parte del plan que te corresponde a ti cumplir. Y él tuvo un encuentro con Dios. Mire lo que dice ahí. ¿Qué hacía él? Apacentando ovejas. ¿Dónde estaba yo cuando Dios me llamó? Sentado en una barra. Dios te viene a buscar donde tú estés. En el punto de droga. En una biblioteca. Estudiando en la universidad. Trabajando. En una relación ilícita. Dios se puede aparecer donde quiera. En donde quiera. Y con cualquiera. Porque Él bregó con endemoniados, con la mujer samaritana, con Zaqueo, con el gadareno. En donde quiera, donde estaban esas personas, aparece Jesús, un encuentro con Él y transforma a esa persona radicalmente. Y esa persona comienza a entrar a vivir en el plan que Dios tiene para toda la humanidad, pero específicamente para esa persona también. Y ahí dentro de ese plan estamos tú y yo en el tiempo postrero. Denle un aplauso a Jesús. Y él vio una zarza ardiendo. Y dijo, espérate, ¿qué es eso? Déjame explorar qué es esto. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Dios comienza a poner condiciones. Ya no es tu voluntad, ya no te ciñes tú, ahora yo te voy a ceñir a ti. Así le dijeron a Pedro, así le han dicho a Pablo, así le dijeron a Juan, así me dijeron a mí. No es lo que tú quieres hacer.
Es lo que yo quiero que tú hagas en mi nombre, porque vas a entrar en el plan que yo tengo desde principios de la creación para ti y para toda tu familia, pero también mayormente para el reino de los cielos. Y lo primero que le dijo, párate, quita tu calzado de tus pies. Le está poniendo la determinación de que mira, es bajo mis condiciones y tienes que empezar a pasar por un proceso de depuración. Todo el que tiene un encuentro con Dios, lo separan, lo santifican, lo llevan a un cambio de dejar atrás. ¿Qué dice la palabra? Si soy una nueva criatura en Cristo, todo lo viejo pasa, he aquí todo es hecho nuevo. Y nosotros tenemos que entrar en esa visión de que Dios tiene que hacer todo nuevo en mi vida. Mis costumbres, mis prioridades, mis relaciones, mi visión de vida. Todo en mi vida tiene que cambiar radicalmente a entrar en el plan de Dios. Y aquí lo primero que le dice, quita el calzado de tus pies, comienza a santificarte porque tú vas a entrar en una relación conmigo y tienes que ser depurado para que vayas entendiendo quién soy yo, cómo yo funciono y cuáles son las determinaciones que yo quiero que tú tomes dentro del plan que yo tengo con tu vida. Porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Yo me acuerdo cuando a mi esposa yo le dije, Lizzy, esta casa va a ser casa de oración. Ella me miró como tan, casa de oración. Y yo no sabía qué significaba eso, pero esas palabras salieron de mi boca. El día que yo limpié mi casa de toda contaminación. Y la gloria de Dios comenzó a manifestarse en mi casa. Y uno sentía la presencia de Dios, la guianza de Dios. Porque se comenzó a hacer todo lo que Él quería. ¿Y qué hicimos? Quitamos el calzado de nuestros pies y comenzamos a entender, esto que está aquí, mi casa, es tierra santa. Es lugar donde Dios quiere manifestarse. Y yo quiero crear un ambiente donde Él se sienta cómodo. Y eso hicimos. Pero la experiencia de entrar en el plan de Dios, de vivir en ese plan, comienza con un encuentro. Le pasó a Moisés. Y a todos los siervos de Dios le pasa igual como le pasó a Pablo. Vamos a Hechos. Capítulo 9. Todos tienen un encuentro con el Señor. Ese es el común denominador de cuando un hombre entra en el plan de Dios como Dios lo quiere. Que tienen un encuentro con Dios personal. Y eso los transforma, los cambia. ¿Quién te roba eso? ¿Quién me roba a mí mis experiencias? Nadie. Me puedes hablar de 1000 cosas y racionalizar un montón de cosas, pero eso nadie me lo roba. Porque fue algo que me transformó. Yo lo tengo que reconocer, mi familia lo reconoce, todo el que me conocía lo reconoce. Ese hombre, un hombre transformado. ¿Por quién? Por el encuentro con Dios. Y mira lo que le pasó a Pablo. ¿Para dónde iba Pablo? Con amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Mira las intenciones que tenía Pablo. Pero Dios tenía otras intenciones con él. Dios tenía un plan para él, como tiene un plan para cada uno de nosotros, pero dentro del macro del plan completo de Dios, que es alcanzar el mundo entero para Jesucristo. Y mira lo que le pasó. Iba cabalgando, bueno, se cree que iba cabalgando porque cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia era Cristo, porque ese es su cuerpo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es golpearte contra algo que es afiloso.
te estás haciendo daño tú mismo. Y el que hizo, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, escucha esto, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Se te dirá. A partir del momento del encuentro de Dios, tú tienes que estar en una postura de recibir órdenes de lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que trae la victoria, la revelación, la sabiduría, entrar en el plan de Dios. Te van a dar unas órdenes, te van a dar el plan, pero te lo dan gradual, no te lo dan todo de golpe, para que tú mantengas una continuidad de dependencia con el Espíritu Santo. Amén, amado. Y después le dio órdenes a Ananías. Y Ananías tenía miedo, porque Ananías sabía quién era Pablo y que él perseguía a la iglesia y quería como confirmar: mira, Señor, ¿tú estás seguro que quieres que yo vaya allí? Sí, yo quiero que tú vayas allí a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Hay que orar cuando uno está buscando dirección de Dios. Ora, busca, porque Dios activa su fuerza, su ejército, sus estrategias cuando una persona orando, buscando dirección de Dios. Y dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjate cómo Dios opera, tratando con una persona que va a tratar con otra, pero todo es parte de un plan. Y mira lo que le dice en el 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mira qué clase de ministerio le están dando a Pablo. Pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando tú te decides a seguir a Dios, va a haber cosas que vas a padecer. Porque Dios viene a romper, amado, todo lo que hay en tu vida carnal, con visión material, secular, cultural, tradicional, a llevarte a entrar en el plan macro perfecto de Él. Y tú vas a entrar en una lucha con el mundo espiritual. Eso es lo primero que vas a enfrentar, una lucha con el mundo espiritual. Y van a haber fuerzas antagónicas que te van a querer detener, pero el llamado te va a llevar a vencer esas situaciones porque has tenido un encuentro personal con Dios. Y eso nadie te lo roba. Ninguna experiencia malsana, ninguna experiencia de aflicción, de dolor, de crisis, nadie te roba eso porque tú tuviste una experiencia con Dios. Y cuando vivimos según el plan de Dios, mira, a pesar de las luchas, eres bendecido. Porque empiezas a alcanzar cosas que en tu fuerza tú no podrías. Que es lo que Dios quiere para adelantar las causas de su reino. Él te empodera con algo que tú no tenías para tú alcanzar cosas para Él. ¿Qué otra cosa pasa? Entras en un pacto de generación en generación, pero tienes que pasar el batón espiritual a la simiente. ¿Qué fue lo que pasó que yo dije en el programa de radio? En la generación de los jueces, que no lograron pasarle el batón a la próxima generación y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Dios entra en un pacto con nosotros, pero yo tengo que pasar el batón a la próxima generación. Tengo esa encomienda. Y cuando hago eso, el trato de Dios, mira a Israel, mira a los siervos, mira a las familias pastorales, tú ves una relación de generación en generación en generación, porque los tratos de Dios son eternos. Dios no hace relaciones ambiguas ni temporales, firmes, consistentes, de generación en generación y de siglos en siglos. Gracias. ¿Qué más hace? Dios provee cobertura espiritual sobre tu vida y sobre los tuyos. Yo le estoy hablando de cosas que yo he vivido. No que nadie me las contó, que yo he vivido.
por mi encuentro con Dios y mi obediencia a hacer lo que Él me pide, aunque la gente no me entienda. Porque yo a quien tengo que obedecer y agradar es a Él. Como decía Pablo, si agradare a los hombres no pudiese agradar a Dios. Y tenemos que entrar en esa mentalidad que vas a antagonizar con muchas situaciones cuando Dios te dice, quita el calzado de tus pies y comienza a servirme, porque esta es tierra santa. Pero ¿qué más sucede en tu vida? Dios multiplica lo que tengas como recurso mientras le des el primado. Si yo le doy el primado a Dios, amado, no te faltará recurso alguno para hacer su voluntad. Nunca te faltará. Amén, amado. Te vuelves cabeza y no cola. ¿Para qué? Para que otros te sigan en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra, que tú no eres cola, que tú eres cabeza. ¿Y qué hace una cabeza? Dirige, señala el camino, vamos hacia allá. Y los que son parte de ese grupo van a seguir a ese que es cabeza. ¿Qué más hace? Te da una autoridad espiritual para hollar serpientes y escorpiones, fuerzas espirituales de maldad que tratan de detenerte, pero que tú tienes el poder y la autoridad para anularlos. Y te vuelves más que un vencedor. Mire lo que dice Romanos 8. Vamos a buscar eso. Romanos 8:32. A mí me fascina esto que dice este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso está poderoso, hermano. Y es lógico. Si Él no escatimó en dar a Jesús, ¿cómo entonces no nos va a dar todas las cosas que vienen a través de Jesús? Pero tiene que haber una entrega, un sometimiento, una obediencia, una lealtad, un compromiso indivisible hacia Dios. Esa es la clave de la victoria. Mucha gente no experimenta eso porque no están dispuestos a pagar el precio de la entrega, del sometimiento, porque eso cuesta. Cuesta un morir, cuesta rechazo de gente que no te entiende, cuesta que la gente te vea extraño. Como me decían a mí, ay, que mucho está cambiando Robert. Ay, míralo. Ya no es como nosotros. Y es que yo no quiero ser como nosotros, yo quiero ser como Él. Pero mira lo que dice. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No algunas, todas las cosas. Y por eso entonces dice, ¿quién nos separará de ese amor? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor? Hoy en día la gente se separa de Dios por cualquier cosa. Hasta porque alguien no lo saluda. ¿Pero y qué es eso? Si aquí mira lo que dice. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación. Tribulación es un aspecto que te exprime, que te va haciendo una fuerza interna, esa experiencia, esa prueba, que te saque el aire. Eso es lo que significa tribulación. Algo que te quiere venir a oprimir. A oprimir y a exprimir. Y él dice, mira, ¿qué me separará? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No, nada de eso. Porque estoy caminando en lo sobrenatural. Porque Dios me ha prometido que si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no me va a dar todo lo que yo necesito para cumplir su voluntad? Y uno empieza a experimentar eso y esa fuerza interna. Y tú comienzas a darte cuenta que la palabra de Dios es verdadera, es real. Y cada vez que la vives, quieres más, quieres más, quieres más. Si le puedes decir a Bobby que venga. Pero por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Jesús
morimos siempre en ese plan maravilloso que Dios tiene. ¿Cuántos quieren entrar en ese plan en el 2026? Yo no sé lo que trae el 2026, qué desafíos traerá. Pero los pasados años han sido, les digo, hermano, lo que nosotros hemos vivido, ninguna otra generación, nuestra generación nunca lo había visto. Yo que conozco profecías, cosas que han pasado, yo digo, wow, yo no me esperaba ver eso así. Yo no esperaba esos cambios. Yo no esperaba esa avanzada. Yo no esperaba ver una generación como la que estamos viendo, que le dicen a lo que tienen en el vientre sanguijuela, que por eso yo la puedo desechar como si fuera una sanguijuela, porque vive de mí. Eso lo he escuchado yo en conferencias de universitarios. Y los cambios que se están dando. A veces yo veo jóvenes universitarios en debates en Estados Unidos cuando Charlie Kirk, no parecen seres humanos ya. Las alteraciones que se han hecho, hay gente que se han hecho alteraciones de toda índole, poniéndose pómulos elevados para parecer cuernos, dientes afilados, piercing por todas partes, incluyendo los genitales. Lo que nosotros estamos viviendo es de otro nivel, hermano. Lo que pasa es que el día a día se nos va olvidando todas las cosas que están pasando, pero nosotros estamos viendo unos cambios extraordinarios, sociales, pero más que nada espirituales. Y dentro de eso Dios quiere que tú permanezcas en el plan de Dios. Que no seas como Adán y Eva, que se salieron del plan. Que no sea como la generación del diluvio, que fueron destruidos porque no entraron en el plan de Dios. Los hijos de Israel, que murieron en el desierto porque no entraron en el plan de Dios. El joven rico, que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, deja todo eso y sígueme. No lo siguió, no entró en el plan de Dios. Nosotros queremos ser como gente como Noé. Noé entró en el plan de Dios. Él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y conquistaron. Lograron preservar una simiente para dar un nuevo comienzo después de la destrucción del diluvio. Nosotros queremos ser como Lot, que entró en el plan de Dios, salió de la ciudad que iba a ser destruida y pudo continuar el legado y el plan. Nosotros queremos ser como Abraham, que dejó su tierra, tu parentela, por alcanzar el plan de Dios, y estuvo dispuesto aún a sacrificar a su único hijo, a quien él amaba, a Isaac, por tal de complacer a Dios. Y máxima, nosotros queremos ser como Jesús, que vino y se entregó, que se hizo igual a nosotros, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humanó, entró en un cuerpo humano, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Son muchos ejemplos, amados, de gente que entraron en el plan perfecto de Dios. Y nosotros estamos en un tiempo donde Dios quiere que entremos en su plan perfecto. Hay un llamado al plan perfecto en este tiempo, a ser vírgenes prudentes, a ser ovejas y no cabra, a ser trigo y no cizaña. Hay dos vertientes, amados: los que siguen y entran en el plan de Dios y viven en ese plan, y los que no lo viven. Y yo te digo, todos los que yo he conocido que han vivido en ese plan, sus vidas han sido un gran ejemplo de lo que es entrar en ese plan de Dios para nosotros, nuestra familia y nuestros ministerios. Vamos a inclinar nuestras cabezas.
Un plan perfecto, amado. Un plan perfecto tiene Dios para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba conceptualizado el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Porque Dios sabía que los hombres iban a fallar, que iban a caer, porque tenían que ser probados. Y unos iban a fallar y otros no. Pero para eso estaba el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahora estamos en las postrimerías del tiempo. Y Dios quiere que todos entremos a este plan de vida que Dios dejó para nosotros. Es un plan de generación en generación y de siglos en siglos. Y es un plan que no falla. Yo se lo digo, amado. En mi vida no ha fallado. Yo he visto la palabra de Dios cumplida en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Y espero verlo en mis futuras generaciones. Y espero ver las promesas cumplidas. Y yo quiero que tú entres en ese plan. Y hoy que estamos a fin de año, yo les pido a todos los que puedan, vamos a reunirnos aquí al frente. Y vamos a ofrecernos a Dios para que entremos todos en ese plan perfecto de Dios. Así que si me pueden acompañar aquí al frente, como un acto de fin de año, de dedicarnos a vivir en ese plan de Dios. Ese plan que Dios originó desde el comienzo y que está vigente y que es de siglos en siglos y de generación en generación. Y ofrecernos, porque yo no sé lo que va a traer el 2026, pero recuerde que hay fuerzas antagónicas tratando de llevar al mundo a lo que es el cumplimiento profético. Nosotros hemos dicho que estamos en un tiempo de cielos abiertos. Por un tiempo. No sabemos cuánto dure. Va a depender lo que pase políticamente en el mundo. Pero no importa lo que suceda, que nosotros estemos en ese plan perfecto. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios por el año 2025. Dele gracias por lo que usted ha vivido, con todas las luchas, las pruebas, los desafíos, las aflicciones. Si se pueden correr un poquito para acá, por favor. Y ustedes de acá también correrse un poquito para acá. Vamos a darle gracias al Señor. Mire, este año fuimos librados de tormenta, de sismo. Nosotros vivimos en placas tectónicas que se mueven. Y gracias a Dios, con todo y lo que pasó aquí del desastre de esos conciertos, fuimos librados. Porque todavía aquí hay un pueblo que no dobla sus rodillas a los Baales. Y todavía aquí hay un pueblo que ama a Dios de todo corazón. Que a veces somos muy silentes, pero tenemos que levantar nuestra voz cuando las cosas no se hacen correctamente. Pero dele gracias al Señor por su familia. Yo doy gracias por mi familia, por mi esposa. No sé si está por ahí, Lizzy, si puedes venir y estar aquí conmigo. Gracias, Padre. Y le pido a Antonio si puede pasar aquí con Damari. Yubesi no está, pero es como si estuviera. Queremos dar gracias. Y si usted está solo, amado, no se preocupe, porque Dios está con usted. Y usted está en la casa de Dios, con la familia de Dios. Pero damos gracias, Padre, por el año 2025. Señor, estamos viendo unos cambios extraordinarios, acelerados, cambios ideológicos, de pensamiento, cambios de visión, de prioridades. Y se sigue destruyendo el fundamento espiritual.
Pero nosotros, Señor, queremos permanecer siendo fieles. Fieles a ese plan original que tú tuviste para nosotros. Primero, que nos hiciste a tu imagen y semejanza. Nos entregaste esta tierra, Señor, para sojuzgarnos y enseñorearnos de ella. Nos hiciste compañera idónea para que podamos vivir la experiencia de ser una sola carne y vivir para ti y procrear hijos y tener descendencia. Gracias, Señor. Y gracias más que nada por lo que hemos recibido en Cristo Jesús. La salvación de nuestras almas, Padre, que no pasamos a condenación eterna, sino a vida eterna, Padre. Gracias, gracias por la salvación. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la familia. Gracias por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Gracias por los hermanos en la fe. Gracias por los hermanos en la fe, Padre. Los amo, amado, los amo. Los amamos. Dios es bueno. Te adoramos y te bendecimos. Vamos a tomarnos de la mano. Tómese de la mano del que está ahí. Gracias. En señal de unidad del cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo puede entrar en vivir según el plan de Dios. Amén, amado. Y vamos a una alabanza que hable de eso. Gracias, Padre, gracias. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Ese que usted tiene agarrado de la mano es parte del cuerpo de Cristo. Ámelo, respételo, ayúdelo, levántele las manos, cúbrelo, bendígalo, apóyelo, sosténgalo, perdónelo, sopórtelo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y ahora que estamos ya en las postrimerías del 2025 y a punto de entrar al 2026, Señor, queremos estar seguros que vamos a entrar en ese plan de vivir según el plan tuyo, el plan perfecto que tú tienes para la humanidad. Y no importa los cambios que veamos, nosotros vamos a permanecer en ese plan. No vamos a permitir que nada me separe, ni lo alto ni lo bajo, ni angustia, ni hambre, ni peligro, ni espada, sino que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.